Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más. Directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos, sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora Cabrera y estamos aquí para ustedes. Quiero agradecerle mucho a la raza que se ha comunicado con nosotros, que nos ponen en comentarios cuando han tenido un mal día. Y dicen, bueno, llegué y su video me hizo sentir un poco mejor. Creo que nosotros cumplimos ya con una labor. La raza que está trabajando. Y bueno, para no aburrirse escuchan cosas. Para nosotros es un orgullo que habiendo tantas miles de opciones en internet, escojan estar con nosotros y oír nuestras historias. Y bueno, raza, la gente que se comunica con nosotros, que se pone en contacto, les agradecemos mucho y siempre tratamos de contestar. Hace poco una persona nos dijo que gracias porque siempre contestamos y bueno, mientras podamos vamos a hacerlo. Llegan muchos mensajes diarios, llegan muchas historias y aún así tratamos de darles el tiempo porque es lo menos que se merecen. Y bueno, les vamos a decir lo siguiente: tratamos de tomar temas a veces no tan comunes. Nos han dicho muchas personas, esto ocurrió o lo contamos en tal lugar, y bueno, no se quiso tomar esa historia o nunca la contaron. Y bueno, vienes de historias en camino, justamente algo así. Y bueno, les he dicho, yo respeto mucho todos los creadores de contenido. Creo que cada quien tiene su estilo y bueno, todos estamos en el mismo barco. Lo que les voy a asegurar también, muchas historias, hay personas que me dicen sus modismos o su forma de hablar, que para las personas que no conocemos pues sería muy difícil explicarlo. Por así decirlo, los militares tienen ciertas palabras o usan ciertas connotaciones que a lo mejor pues un civil normal normalmente no sabría qué significa. Y bueno, muchas historias nos han llegado de militares, nos han llegado historias de marinos, nos han llegado historias de policías, de sicarios, de todo tipo. Y bueno, esta historia ocurrió en el año del 95. Quiero comentar lo siguiente: hablé con este ex elemento de la Fuerza Aérea Mexicana, encargado de comunicaciones, y me dijo, obviamente por la historia en sí, seguramente no quiso dar su nombre y él me dio una explicación. Todo ese tipo de sucesos cuando ocurren, todo lo militar, todo lo de comunicaciones, sucesos extraños, queda guardado en bitácora quiénes son los elementos que participan. Y evidentemente más que nunca es como entonces uno comprende que por esas mismas cosas muchas personas omiten su nombre o su identidad, y es comprensible. Sabemos que cuando ocurren estos fenómenos puede haber consecuencias. Esperemos les guste esta historia. Es algo rápida y algo pues estremecedora, pero sin embargo pues muy interesante. Hola, gente de Miedo 867, quiero contarles este suceso extraño que ocurrió cuando estaba ya iniciada la guerra zapatista. Yo pertenecía a las Fuerzas Armadas, era encargado de transmisiones y bueno, eran otros tiempos, había cambiado la estrategia militar. En el 94 había estallado este movimiento, pero a principios del 95 había entrado un nuevo presidente y fue mucho el cambio que se notó. Muchos militares que vivieron eso, el grupo Arcoíris y otras tantas agrupaciones famosas, podrán recordar, hubo trabajos de inteligencia y definitivamente se descubrió
Por eso el zapatismo pues se dispersó en su mayoría, se descubrió prácticamente quiénes eran las personas que financiaban. Sí se sabía que había personas de otros países que financiaban ese movimiento, y bueno, no se llegó más allá porque muchos de estos escaparon del país, dejando solo pues a la gente del área. Se supo que había personas reclutadas a fuerza, amenazadas. De hecho, se menciona que pues hubo algunas matanzas muy famosas, las cuales fueron hechas por esta gente. Pero la historia que voy a contar pues ocurrió en un operativo para atacar un campamento. Cuando estaba el gobierno de Salinas, el asunto fue frontal, fue más de contención, pero al entrar el gobierno de Zedillo, cambiaron ciertas personas de inteligencia. Se había logrado detener a algunos extranjeros y ellos, pues bueno, ya saben cómo eran aquella época. Se les sacó mucha información, se sabía que había, pues tenían armas guardadas en los cerros, tenían mucho, pues ahí escondían muchas cosas, tenían campamentos, y la orden fue directamente bombardear esos lugares. Lo primero que se hacía era se ubicaba el lugar, se daban las coordenadas y se procedía a un ataque con jets, pues con aviones caza, y después se procedía a ir con helicópteros a terminar de limpiar, y ya después iba la tropa, bueno, la infantería. Y esto ocurrió en uno de los 8 que nos tocó a nuestro grupo llevar a cabo. Había cierta, sí, bueno, cierto tipo de misterio porque no se te daba toda la información directa, solamente se decía a tal hora se tiene que cumplir tal procedimiento, y bueno, pues uno cumplía como se ordenaba. Y bueno, ya había habido incidentes en los que se había atacado, y bueno, después de atacar no iba nadie a ver qué había ocurrido, o no se mandaba a la tropa a ver, lo cual pues sí nosotros nos extrañaba, pero bueno, no era de nuestra incumbencia. Y ocurrió que eso fue un día miércoles, muy temprano. Bueno, pues se acercaron los aviones, se les había dado el objetivo, y empezamos a escuchar cómo un piloto venía diciendo que estaba siendo perseguido por un objeto un objeto esférico que se le había emparejado, y normalmente se le atrasaba y luego lo rebasaba y se le ponía abajo y se le ponía arriba. Y bueno, primero se le dijo que bueno, que diera la descripción. Pues él dijo, es una esfera metálica, brilla mucho, aproximadamente de unos 8 metros, y tiene una velocidad increíble. En segundos puede alejarse una distancia grande, luego regresa. Se le dio la indicación a este piloto de seguir con su ejercicio, con su actividad, pero notábamos que cada momento se sentía más nervioso. ¿A qué me refiero? Normalmente, bueno, todo se maneja, para las personas que desconocen, todo se maneja por claves, todo se maneja por números, todo se maneja, bueno, en un lenguaje militar. Y este piloto estaba cada vez tan nervioso que ya estaba ignorando básicamente pues el lenguaje, el procedimiento, las órdenes, y estaba diciendo que estaba batallando mucho para controlar pues su jet. Y bueno,
todos estábamos al pendientes en el área de radios. Y fue entonces que dijo que esta esfera se le había acercado cerca de la cabina y estaba brillando demasiado, a pesar de que, bueno, algunos pilotos, no todos, en esa época pues había escasez, al igual que en muchas otras cosas, pero llevaban una especie de, bueno, de lentes que son exclusivos, obviamente, para poder estar a gran altura y evitar reflejos. Y él decía que aún así sentía que esa luz lo estaba cegando. Y bueno, empezó a gritar que estaba perdiendo el control de su artefacto. Y de repente se perdió la comunicación con él. Y ya empezaron pues otro tipo de comunicación terrestre a tratar de seguirlo desde tierra, obviamente pues revisando que todo estuviera bien, y por unos instantes nada más escuchaban gritos. Y bueno, de pronto nosotros ya perdimos comunicación, dejamos de escuchar, se pasaron, le dijeron que pasara a otro canal ya privado directamente de la Fuerza Aérea. Y bueno, lo último que supimos después de unos instantes es que logró hacer su trabajo y vimos cómo este jet regresó. Después ya fue lo que vienen siendo varios helicópteros a terminar el trabajo. Voy a comentar lo siguiente. Por ahí corrió el rumor de varios compañeros que este piloto quedó ciego del ojo izquierdo y que una vez descendido fue llevado de inmediato hacia un lugar desconocido. Puedo asegurarles lo siguiente: cuando estábamos escuchando eso, en ese momento todo se grababa. Y bueno, a nuestro grupo, pasando unos minutos, llegó personal, pues también del gobierno, y pues nos pidieron las grabaciones para hacer una investigación. Y bueno, fue un misterio para muchos. Se comentó mucho durante ese periodo, estoy hablando de principios del 95. Se dejó de bombardear porque la prensa internacional empezó a sacar videos donde, bueno, aviones directamente disparaban hacia objetivos y bombardeaban pues con todo. Y sí les voy a decir lo siguiente: vi un video de ustedes donde hablan del suceso del 94, y es cierto, se había encontrado a muchos extranjeros infiltrados que proporcionaban armas, que se hacían pasar por prensa. Y bueno, se supo de muchas personas que desertaban del ejército zapatista porque decían que habían sido levantados a la fuerza o reclutados a la fuerza. Y bueno, afortunadamente, como para junio de ese mismo año, cesaron las hostilidades y ya pasó a ser algo político, lo cual, bueno, ya benefició la paz en el lugar. Y puedo decirles lo siguiente: cuando ocurrían sucesos extraños, siempre se te piden nombres, se te pide cargo, se te pide pues tu puesto, tus nombres, tus datos personales. Nunca sabemos para qué, pero pues es obvio que hay miles de cosas extrañas. En esos cerros se manejaba, o la gente decía que se veían luces en la noche. La gente normalmente todo le atribuye a las brujas o a las cosas extrañas, pero definitivamente pues un objeto metálico volador, no creo que sea algo de brujería o cosas así. Y bueno, muchas historias más ocurrieron en esos lugares durante ese enfrentamiento, pero esa es la más llamativa, sobre todo porque, bueno, hubo consecuencias para el piloto y el gran misterio de pedirnos nuestras grabaciones. Espero que cuenten esta historia. Eso fue en el año 95. Yo ya tengo mucho tiempo
que ya soy franco, me salí de las Fuerzas Armadas. Y bueno, espero cuenten esta anécdota. Nos gusta mucho su canal y las historias que cuentan. Inmediatamente uno reconoce o ha escuchado de lugares donde ocurren. Estando en el ejército te enteras de muchas cosas. Nos gusta mucho su canal y les deseamos mucha suerte. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Miren, quiero comentarles lo siguiente. Yo sí supe, era muy niño en el 94, 95, yo tendría aproximadamente 10 años, o 10 o 11 por ahí, estaba muy pequeño. En ese entonces acá en Nuevo Laredo no había mucha televisión. Creo que nada más existía el canal 2 de Televisa. TV Azteca no existía. El único canal que se veía bien era el canal 2. En toda la ciudad solo se veía el canal de Televisa. No se veían otros canales, no existía el 5, no existía el canal 9, no existía pues, TV Azteca, no existía nada. Y la otra opción que teníamos en frontera era ver noticias de Telemundo. Creo que incluso todavía ni existía Univisión aquí, entonces veíamos lo que era el canal 8 en Nuevo Laredo, que era de la CBS, y el otro CBS, creo, bueno, no me acuerdo, eran dos, era el 8, el 13, y después el 27, que vendría siendo Telemundo. Y yo veía a veces, pues no había otra cosa que ver. Existía en Nuevo Laredo el canal 2, que era el canal 2 local, que era el de Ramón Sports. Era un canal local que se enlazaba con el canal 5 de vez en cuando. Y era un canal que ni se veía, nomás se veían los puntitos en la tele y se veía borroso. Y bueno, ese canal prácticamente no existía. Pero me tocó ver y sí me impactó mucho que había visto escenas de aviones, si no me equivoco eran aviones de esos F5, no sé si existían, o los T-33 que traen como bolitas en los lados. Ahí no especificó el amigo qué aviones serían, se hubiera sido muy interesante saberlo, pero no es lo que más me llamó la atención. Yo había visto esos videos donde bombardeaban así directo al cerro y así con todo, y también en algún momento yo había visto una historia en una revista, no me acuerdo cómo se llamaba, Saber Ver, Conozca Más. Eran revistas muy viejas que hablaban de ovnis, o Semanario del Insólito, si no me equivoco, donde hablaba de que un piloto estadounidense, creo que en Alaska, había visto un objeto metálico y pues como era época de la Guerra Fría, le intentó disparar y este objeto al parecer absorbió los impactos de bala. Creo que les disparó no con misiles sino con metralleta, y empezó a reflejar una luz que dejó ciego al piloto, o sea, no dejándole otra opción que llegar a un área segura. Y bueno, no sabría decir si aterrizó su nave o si se tuvo que eyectar, pero definitivamente este piloto quedó ciego. Y me acordé mucho por la descripción: un objeto esférico de unos 8 metros, metálico. Y definitivamente, raza, hemos visto infinidad de videos e infinidad de cosas. Vienen historias en camino, raza, por favor pongan atención al canal. Esta misma semana vamos a dar una sorpresa, no nos podemos esperar hasta octubre, ya nos urge darles esa sorpresita. Entonces estén al pendiente lo que viene siendo el jueves y el viernes. Raza, gracias por su apoyo. Estamos para servirles. Les saluda su amigo Francisco Zamora desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Búsquenos en Facebook, tenemos grupo y tenemos página. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros y ya saben, si quieren contar una historia, estamos abiertos a estar para ustedes. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.